Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación? Piku. Piku. Mm, Preguntamos siempre a nuestros invitados al Faro qué relación tienen con el mar. ¿Cuál sería la tuya? Es una relación de largo término, desde luego. Desde que nos conocimos no podemos vivir, por lo menos yo no puedo vivir sin él. Espero que él tampoco pueda vivir sin mí. Os conocisteis muy pronto, ¿no? El mar y tú. Bastante pronto. Me hubiera gustado nacer en agua, nacer en un medio líquido, pero no, por ese entonces no se estilaba. ¿Cómo era tu casa? Tu casa de la infancia. No la de Málaga, la de Cádiz, la de la línea de la Concepción. Pues tuve muchas casas porque mi familia solía mudarse bastante a menudo y siempre recuerdo vivir en muchos pisos distintos. Siempre he vivido en un bloque, en un entorno así de colmena, ¿verdad? Que supongo que condiciona a una de alguna manera. Pero recuerdo la primera casa donde viví cuando era pequeña, digamos, cuando empecé a tener conciencia de la vida. Y era una casa que quemaron, nos la quemaron la casa. Y también me acuerdo antes de eso que entraron a robar en mi casa y se llevaron una cinta de VHS que era mi favorita, ¿Qué cinta era? Peter Pan. Y me dolió mucho, ¿eh? Me acuerdo de ser muy chica y sufrí muchísimo porque ya se habían llevado mi cinta de Peter Pan. ¿Por qué te gustaba Peter Pan? Eso no me acuerdo tanto, pero de hecho luego de más grande no ha sido una película de Disney que me ha llamado especialmente la atención. Pero imagino que me gustaba como por toda la idea esa de que los niños eran un poco... No les gustaba demasiado la ley de los mayores, iban un poco por su cuenta, ¿no? ¿Por qué has dicho que os quemaron la casa? ¿Os la quemaron o se quemó? Fue un incendio intencionado, según me contaron. No nuestra casa, sino pues el edificio. El edificio. Sí, y mi madre me contaba que yo era muy chica, todavía no había nacido mi hermano y tuvieron que salir conmigo corriendo de la casa, yo prácticamente ahí en la manta. ¿Por qué Carmen Boza se ha puesto Piku de seudónimo? Piku era como me llamaba mi familia cuando era peque, porque tenía un pajarillo que mi padre un día rescató. Él trabajaba en una oficina que tenía unas cristaleras enormes y se coló un pajarillo y el pajarillo estaba un poco desorientado y se acabó chocando con una de las cristaleras y quedó como medio muerto. Y mi padre lo trajo a casa y lo cuidamos y al final pues yo me quedé cuidándolo. Luego también un poco más tarde, una vez mi madre se olvidó de meterlo para adentro, estaba en la terraza y se murió de frío. Y me desperté, me desperté un día y me encontré a mi madre con el pájaro muerto y el secado dándole, a ver si el pájaro un poco Revivía. Y para mí fue un poco traumático. Carmen Boza, ¿te has traído la guitarra? Sí. Si tú tienes ahora mismo que poner una melodía a tu infancia, ¿qué melodía sale? A mi infancia. Bueno, a lo mejor unas cosas como mayores, ¿no? Con los fallos y todo, creo que definiría bien eso. Carmen Boza, has dicho que quizá lo que te gustaba de Peter Pan era esa vida que tienen los niños, un poco ajena a la que tienen los mayores, ¿no? Alguna vez has dicho que me parece que cuando tu madre salía, os quedabais a cargo de una mujer que os cuidaba. Ujú. Y a ti te gustaba hablar con ella porque hablabais de cosas de mayores. De cosas de mayores. Yo soy 4 años mayor que mi hermano y sí, mi madre salía o a lo mejor por ahí con las amigas y tal, y yo me gustaba un poco sentirme un poco adulta y me quedaba con esta mujer charlando de cosas que yo consideraba de mayores, pues de a lo mejor qué estaría haciendo mi madre o de cómo, porque me acuerdo que en esa época vivíamos en una casa que teníamos una cristalera que cuando llovía fuerte entraba mucho el agua, ¿no? Y tuvieron que levantar un pequeño murito para que no se colara hasta el salón.
Y yo debatía con ella sobre si el muro estaba bien hecho o no, o por qué se tenía que poner el muro ahí un poco más para adelante. Yo era una, como se dice en mi pueblo, una revejía. ¿Tú te has sentido siempre especial? Yo nunca me he sentido especial, curiosamente. De hecho, es algo como una definición de una misma que me da un poco de reparo, porque creo que todo el mundo somos únicos y en nuestra unicidad pues está nuestra identidad, ¿no? Pero sentirse especial como de alguna manera mejor que los demás no me gusta, me da un poco de rechazo. Pero siempre me sentí un poco diferente, si es que nos referimos a eso. Un poco diferente de... A veces incluso rozando como la incomprensión de me hubiera gustado a lo mejor sentirme un poco más parte de algo más grande. Te hemos traído esta noche en la que el faro gira alrededor del arroz. Y entonces algún oyente dirá, ¿por qué? Bueno, nosotros siempre os traemos, independientemente del tema que tengamos cada madrugada, porque nos gusta que tengáis esa naturalidad de la improvisación, ¿no? De esta noche te traemos hablando de arroz. Pero la abuela de Carmen Boza, tu abuela, cocinaba muy bien el arroz, ¿no? Sí. ¿Qué plato te hacía, Carmen? Me hacía un arroz amarillo guisado con atún de lata, delicioso, y ella le echaba unos ajos gordos enteros, crudos. Bueno, claro, lo guisaba, ¿no? Y ya una vez que te lo comía, y a mí me encantaba el arroz que hacía mi abuela. Y me encantaba hasta comerme los ajos y todo gordo. Y mi madre me contaba que a ella le gustaba mucho, cuando estaba embarazada de mí, le gustaba mucho comerse ese arroz, pero que lo acabó comiendo tanto que lo acabó aborreciendo. Y que ella pensaba que a mí me gustó tanto porque ella se hartó de comer arroz de mi abuela cuando estaba embarazada de mí. Luego también pasó que hubo una época en mi época adulta, cuando empecé a intentar buscarme la vida, a trabajar y a tener mis primeros trabajos y tal, que tenía una vida súper, estudiaba y trabajaba y tenía todo el día completamente lleno de cosas. Y recuerdo que tuve una relación con el arroz un poco rara porque solo comía arroz blanco con sal, pimienta y vinagre. Fíjate tú, qué mala combinación a lo mejor, ¿eh? El arroz a la boza. Bueno, igual descubrimos una receta. no lo aconsejo, a no ser que sea estrictamente necesario. ¿Y por qué solo comías eso? Pues no sé, había un punto, yo a veces soy muy sufrida. Soy sufrida porque quiero, como que me gusta estar en la mierda, si se puede decir. Y comer una comida que no necesariamente esté ni siquiera buena. Eso a lo mejor en ese momento me dignificaba o algo. Yo es que funciono raro a veces. Fíjate que los datos que nos has dado de tu infancia, cambiando de casa a menudo, un robo, queman el edificio, da la sensación de cierta inestabilidad. Uh-huh. ¿Es así? Sí, claro. En mi caso concretamente, esa inestabilidad, bueno, por cosas fortuitas como estas que pasaron, ¿no? A lo mejor pues lo de la casa o que te roben, pero desde luego para una mente de una niña se queda como a fuego, ¿no? Y luego pues a nivel mío personal, sí que esa inestabilidad se ha visto un poco reflejada yo creo que, y hoy en día pues cada vez creo que se ven más casos así, pues mis padres se separaron y era como una vida un poco, eso, precisamente inestable, ¿no? Como de ausencia de certeza, de alguna certeza a la que una se pueda agarrar y decir, pues esto es lo que yo soy. Aunque bueno, de alguna manera lo que yo soy es esa inestabilidad también. Y un día te agarraste a la guitarra. Esa. Tu intimidad está directamente vinculada, ¿no?, con la guitarra. Absolutamente. De alguna manera yo, y siempre cuando alguien me dice, estoy aprendiendo a tocar y tal, yo siempre relaciono esa búsqueda de una misma. Yo en mi caso la he descubierto en parte como yo soy, tocando la guitarra, en esos momentos de intimidad, de silencio, de comunión con el instrumento, de dedicarle horas sin necesariamente ver inmediatamente el fruto, ¿no? Dedicarte de alguna manera a ciegas a algo, esperando que, aunque sea, se te devuelva un poco. Tu último disco se llama La Caja Negra y no sé si está vinculado, creo que sí, con eso que te decía tu padre, ¿no? Abre la boca y cierra los ojos y te metía una aceituna. Sí. Bueno, hubiera sido muy bueno también que el tema de hoy fuese las aceitunas. También lo he pensado. Bueno, desde luego, eso me acuerdo cuando acudí un poco a ese recuerdo, porque estaba como tratando de encontrar la manera de exponer de una manera emocional lo que había sido para mí sacar La Caja Negra, ¿no? Y un poco escarbar en toda esa experiencia que había acumulado, sobre todo en mi época adulta, pero al final
una es pues lo que ha sido, ¿no? Y me acuerdo cuando mi padre me decía eso, al principio me provocaba mucha, como un poco como de inseguridad. El cerrar los ojos y abrir la boca sin saber lo sin que te saber, espera, ¿no? Y a la misma vez pues esa confianza de decir, estará bien, vamos para adelante, ¿no? Un poco con esto. Y de alguna manera veía reflejado en eso, en esa misma sensación, lo que yo estaba sintiendo con abrir todo eso que yo tenía dentro y sacarlo afuera, y decía a la gente, bueno, cierra los ojos y abre la boca. ¿Tu padre lo sabe que tu último disco tiene que ver con esa imagen? Pues igual lo sabe, porque a lo mejor lo ha leído en algún lado, pero de mi boca no lo sabe. Fíjate que es un disco que tiene mucha textura, no solo por las canciones, sino por los títulos de las canciones. Por ejemplo, Astillas y Esparto. Me gusta que relacione esas dos, porque desde luego tiene ese punto. A mí me gusta mucho jugar con la sonoridad de las palabras y a veces con lo que evoca, ¿no? Su significado. Y esa aspereza que ambas palabras pues llevan implícita, en parte es un carácter que yo quería imprimirle al álbum, ¿no? Con los textos, con la crudeza, incluso con el propio sonido a la hora de producirlo, de pensar en que no haya artificio, de que no hay coros apenas, todo es bajo, batería y guitarra eléctrica apenas sin efecto. Me gusta mucho tratar de cerrar la obra no solo con el contenido meramente musical y con la letra, sino con todo el concepto que hay incluso en la imagen, en los títulos de las canciones. Quizá en algún momento llegue a hacer eso, que es loquísimo, de con los títulos de las canciones formar también un relato. Un relatito, sí. ¿Qué canción te apetece compartir con los oyentes del Faro esta madrugada? Pues como estamos con nocturnidad y alevosía, pues voy a cantar algo que si yo estuviese una noche cualquiera desvelada, pues cantaría seguro en la privacidad de mi cuarto. Esparto. Tengo a mis pies un poema de Esparto, pero nadie me cree cuando aseguro que ya estoy curada de espanto. Mi corazón se conserva intacto y yo ni mal ni bien he de reconocer que hemos perdido el contacto. Una mala decisión en el momento exacto, lo he hecho todo a perder. Ya sabía que no podría si abarcaba tanto, ni con todo a la vez. Ojos cerrados, saca el canto. Uy, ay, ay, ay. Me debato entre la vida o la muerte. Oh, ay, oh. Una revelación, un paso de fe, una maleta en la puerta. No preguntes por qué, no puedo continuar así. Una revolución, un tiro en la sien, viaje de ida sin vuelta. No preguntes, no puedo continuar así, no. Qué maravilla, qué maravilla. Me debato entre la vida y la muerte. Los juegos de palabras que me gustan. Me gusta mucho jugar con el lenguaje, con humildad, desde luego, con esmero. Pero es maravilloso, ¿no? La posibilidad de... Y el castellano, que es tan rico, ¿verdad? Tiene tantísimas
cada palabra tiene un montón de acepciones, incluso hay palabras que nunca he escuchado. En mi pueblo, por ejemplo, hay muchísimos palabras, incluso en una canción de esta me gusta meter esos detalles, ¿no? Mi madre dice mucho una expresión que es, y se dice mucho allí en la línea, en general en la zona, en el campo de Gibraltar se suele decir, a pique de un repique. A pique de un repique. ¿No? Y tiene esa sonoridad, ¿no? Tan de golpe. A pique de un repique es como decir, ha faltado, vamos, te has arriesgado a pique, casi pasa una ruina, ¿no? A pique de un repique. Y me gusta mucho. También hay muchos palabras que vienen del inglés y de allí, de la que como Gibraltar está al lado, sí. ¿No? Y hay muchas cosas muchas palabras que enriquecen mucho, desde luego. Carmen, cuando estás encima de un escenario, ¿te sientes comprendida? Por esa incomprensión de la que hablamos al principio, cuando estás con la guitarra, con el público que te adora, en esta gira, por ejemplo, ¿hay un momento en el que te sientes en comunión con la gente que va a verte? Hay momentos en que sí sucede, pero sinceramente yo particularmente no busco sentirme comprendida con exponer lo que hago en público. De hecho, en ocasiones yo, que soy una persona muy, muy introspectiva y a veces incluso tímida, llegaría a decir, a veces hay ocasiones en que me violenta un poco exponer todo eso en público, porque se le suma el hecho de que uno aspira a hacerlo pues con cierta altura, digamos, ¿no? Con cierta perfección, ¿no? Y entran muchas cosas a jugar en ese momento, entra tu estado anímico, entra tu agilidad, tu destreza en el momento, que tengas las manos frías, que algo te distraiga, ¿no? Entonces son muchos factores que hay que tratar de controlar en el momento, y a la misma vez pues una tiene que también ir aprendiendo poco a poco el oficio y hacer de eso, de esa cantidad de variables que pueden salir de cualquier manera, algo que haga que la gente que viene a verte disfrute y pase un momento de tranquilidad, de seguridad. ¿Quién dirías, Carmen Boza, que ha sido o es el faro de tu vida o qué? Pues creo que el faro de mi vida a día de hoy podría decir que ha sido el mantener mi cabeza enfocada, o mi mente, mi energía, mantenerla enfocada en transitar como el camino que la música me ha permitido transitar, como tratar de entender las cosas que me han pasado y la persona que soy a través de esa búsqueda que yo he hecho a través de la guitarra, valga la redundancia, que he dicho muchas veces a través, pero es que es como una especie de túnel, como un sitio en el que yo he entrado. Y eso es lo que yo considero que es como el único rayito de luz que se ha mantenido siempre, a pesar de que todo, y en estos tiempos mucho más, ¿no? Todo es muy convulso y todo es muy cambiante, muy líquido, como dice Bauman. Pues para mí siempre ha sido eso un faro, que cuando estaba perdida un poco siempre veía ahí algo de luz. Carmen Boza, muchas gracias por haberte acercado a este programa. Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches.